Hola a todos, yo soy Fabiana Andrea Obando Bedoya y estoy aquí para mostrarles y enseñarles un poquito de lo que es la historia de la estadística, cuya información obtuve de los libros de Introducción a la Estadística de Sheldon Ross y el otro de Nancy Lacour. Bueno, para empezar con el tema, la estadística es una de las materias más importantes del siglo XXI. Y esto se debe a que se encarga de la obtención, organización y análisis de los datos numéricos para deducción de soluciones y toma de decisiones razonables. La palabra estadística en sí proviene de la palabra latina stadium, que significa estados. Y prácticamente la estadística tiene sus orígenes desde el principio de la historia, desde que apareció el hombre. La estadística también a su vez ha evolucionado gracias a las recolecciones de datos, tanto como los más complejos sistemas de recolecciones. La estadística en sí empezó a llevar registros contables de los bienes que tenían en las épocas de las cavernas. Ya sea cualquier animal o cualquier bien que ellos tenían, ya tenían que empezar a registrarlos. Para el año 1800 a 800 a.C. aparecieron los primeros indicios de posesiones. El año 3000 a.C., babilonios usaban ya pequeñas planillas para la recopilación de datos. En el año 3050 a.C., los egipcios también, a su vez, ya empezaban a revisar y analizar la población, porque querían saber cuántos eran. Por otro lado, tenemos que el rey Sargón II, rey de Asiria, fundó una biblioteca llamada Nínive, en donde él guardaba los datos estadísticos que consideraba mucho más importantes para él en ese entonces. En el Pentateuco, Moisés hizo el primer censo de la población, donde posteriormente los griegos empezaron a hacer esos censos con fines tributarios. Y a la vez, los romanos empezaron a hacer esos censos cada 5 años para estar más al pendiente y también recopilar datos acerca de sus riquezas. En el año 2238 a.C., el rey Yao mandó a hacer una estadística agrícola. Y la iglesia también pensaba que era importante esto de la estadística y pidió que se registraran todos los nacimientos desde esa fecha. Yali, el científico, aplicó el estudio del cometa al estudio de su vida, en donde también intervino la estadística. Para el año 1662, John Grant usó documentos haciendo predicciones de cuántas personas podrían llegar a fallecer. Eso se debió a que en ese tiempo existían plagas, epidemias o enfermedades que estaban, por así decirlo, acabando con la vida de la población en ese entonces. Entonces aquí John Grant decidió usar la estadística para hacer predicciones de cuántas personas podrían llegar a fallecer, cuántas personas se enfermarían o cualquier dato que él llegara a requerir. En 1540, Musler realizó una compilación estadística de recursos nacionales. En el siglo XVII realizaron las teorías de probabilidades. A su vez, otra persona que se caracterizó por hacer uso de la estadística fue Quetelet, ya que él usó la estadística social. En 1820 desarrollaron dos conceptos eh, la teoría del error y la teoría del mínimo cuadrado.
las cuales son esencialmente importantes para el desarrollo de la estadística. Algo que viene junto con la estadística es la probabilidad, que se usa para comprobar la fiabilidad y predecir cualquier tipo o cantidad de datos. En la fase 1 se encuentran los censos, en la fase 2 la descripción de los conjuntos a la aritmética política. Hoy en día, gracias a la tecnología, se ha mejorado y facilitado mucho la forma de registrar la estadística. Sin embargo, sin la estadística no habría los avances que hoy en día tenemos. El orden de todas las cosas igual es bastante evidente y sobre todo el avance que ha tenido la humanidad desde sus inicios. La estadística realmente es algo importante y también nos lleva a que desde el principio de la historia, los estados se preocuparon por contar y medir sus dominios, sus súbditos. Así lo hicieron, por ejemplo, los chinos, los egipcios y los incas. Por muchos años se miraban esos datos estadísticos como un reflejo preciso de la realidad. Pero a partir del siglo XIX, la estadística inferencial comenzó a penetrar el dominio de lo incierto. Durante la Edad Media hubo una gran actividad científica y artística en Oriente y el nombre de azar parece haberse trasladado desde Siria a Europa. En Inglaterra, a pesar que John Grant ya había introducido algunos años antes todo esto de la estadística, fue Edmund Halley, como les dije, más conocido por el cometa que llevaba su nombre, quien construyó por primera vez una tabla de mortalidad que mostraba la cantidad de decesos observados por la causa. Después tenemos que los gobiernos europeos obligaban a las parroquias a que registraran los nacimientos también por parte, ya que ellos no consideraban mucho la estadística como otras iglesias, al igual que los matrimonios y las defunciones. En 1662, John Grant también publicó el libro titulado Observaciones Naturales y Políticas, hechas a partir de los datos de mortalidad que en ese tiempo había. Bueno, en sí también podemos decir que la estadística, a su vez, escuchando todos estos datos, podemos llegar a la deducción que es muy importante tener el conocimiento de ella y poder aplicarlas en nuestro día a día. Eso sería todo por mi parte. Espero que les guste. Nos vemos en la próxima. Bye.